Hola a todos, me han pedido por diferentes redes que haga un análisis astrológico de lo que puede pasar en las próximas elecciones de menudo compromiso, pero en realidad un astrólogo que se respete y que no analice la carta de su país cada vez que se da un retorno solar, pues no tiene sangre astrológica en sus venas. Así que prácticamente lo que me están pidiendo para mí es algo además extraordinario. Conocer cuáles son esos escenarios energéticos y analizarlos para mí es algo extraordinario. Ahora bien, mi análisis como siempre tendrá un corte muy ligero porque es para todo público. Espero que para los que no entienden la jerga astrológica sea algo muy interesante. Para los que creen que predecir el futuro astrológico es pura especulación, les tengo una noticia. La astrología es algo que tiene que ver con matemáticas, con geometría, con venimientos arquetípicos energéticos y además leyes de probabilidades. No es para supercherías, es algo muy técnico y el que la estudia no la somete a subjetividades. Hay gente que piensa que solo es cosa de cazar planitas con acontecimientos y estar muy empapado de todo lo que está pasando para hacer una especie de empatía astrológica. Eso es otro error. En la astrología lo que más nos interesa son los ciclos planetarios, basados en teoremas espirituales que han trascendido siglos de estudio metafísico. El día de hoy es un día muy importante a nivel de toda la humanidad y estudiar el comportamiento de todas estas reglas, de todas estas leyes herméticas es realmente algo delicioso, algo muy particular en lo que sería la comprensión filosófica del mundo, de la existencia humana y de la evolución que estamos sufriendo. Vamos a estudiar entonces la Carta de Venezuela, como siempre, notando sus características relevantes a nivel energético en su identidad astrológica. Y luego nos vamos a la revolución solar. Para mí no hay otro método más simple y sencillo para decantar la información del análisis que la revolución solar. Hay otros análisis, como direcciones primarias, secundarias, progresiones, que suman también en el análisis, pero lo determinante siempre estará en la revolución solar. También voy a analizar la carta de María Corina Machado, algo muy por encima, porque desconozco su hora de nacimiento y solo veré sus tránsitos planetarios, lo que nos dará un plus de información de algunos aspectos interesantes que podemos combinar con la Carta de Venezuela. Recordemos que la astrología no es determinista, pero sí nos marca probabilidades. No voy a ver la carta de Maduro porque no existen datos fidedignos de su nacimiento y eso sería perder el tiempo. Pero la Carta de Venezuela es muy sismosa, así que nos hace falta para tener un panorama electoral, hacer un análisis concienzudo de sus secretos astrológicos. Les confieso que hacer esto para mí ha sido bastante inquietante y me he quedado hasta preocupada, un poco confundida, porque tenemos unos marcajes astrológicos muy desafiantes en la revolución solar de Venezuela este año. Espero que en mi explicación puedan identificar por qué hago estas aseveraciones. Recuerden que también es un proceso que por ser venezolana me afecta tremendamente. En principio quiero distinguirles algo que es sumamente importante en el argot astrológico de nuestro país, y es cuál es la verdadera carta astral de Venezuela. Es una lástima
porque lo he visto con astrólogos afamados de mucho peso en la astrología mundial, se utilizan mal los datos de la Declaración de la Independencia de Venezuela. La mayoría utilizan la carta con ascendente Libra, y eso es porque creen que la firma del acta de la proclamación fue en la sesión que se dio en la mañana. Y este dato es erróneo. La firma de la independencia se dio entre las 2:20 y 3:30 de la tarde, terminando la sesión a las 3:20 aproximadamente. Este dato histórico lo aclaro y además lo sustraigo de un análisis brillante que hizo un astrólogo venezolano que se llama Eduardo Castellano. Pueden verlo en su canal de YouTube, no se lo pierdan porque es súper interesante, además de todo el material que él presenta, que es muy técnico y muy expedito. Así que Venezuela no es ascendente Libra, es ascendente Escorpio. Analicemos pues los aspectos relevantes de la identidad astrológica de Venezuela con su ascendente Escorpio, y además va a tener una conjunción en el ascendente con el planeta Marte. Esa conjunción con el ascendente es muy importante. En la astrología mundial, la casa 1 de la carta natal de un país representa su identidad, el carácter distintivo de la nación, así como su imagen pública y su forma de relacionarse con el mundo exterior. Cuando se analiza la posición de la casa 1 en la carta natal de un país, se pueden obtener pistas sobre la percepción de que la nación tiene de sí misma una imagen, y esa imagen pública es su identidad nacional, y la forma en que se relaciona con otros países y el mundo en general está contenido en la casa 1. Esta casa también puede revelar cómo la nación se proyecta en el escenario internacional, su reputación global y su influencia en los asuntos mundiales. Cuando un país tiene como ascendente Escorpio y además presenta Marte en conjunción con el ascendente, esto puede tener varias interpretaciones. Se puede esperar que el país muestre una fuerte resiliencia, una capacidad de renacer de sus cenizas, lo que implica que deberá enfrentarse a los desafíos de Escorpio, que representa en su lado oscuro lo más opaco del ser humano. Representa las mafias, la corrupción y hasta la brujería. Escorpio y Marte son energías asociadas con una violencia que puede ser cruel y despiadada en momentos de decadencia, pero también nos hablan de cosas positivas, porque el lado positivo de Escorpio es extraordinario y tenemos que tener en cuenta el magnetismo, el carisma. La conjunción de Marte con el ascendente puede proporcionar al país una presencia poderosa, dinámica, muy atractiva en el escenario internacional. Además, Escorpio es el reino de las profundidades de la Tierra. Es el regente de lo que se pudre pero se regenera, como el petróleo. Esto podría ser significativo para darnos cuenta del por qué ciertas características de nuestra idiosincrasia y de nuestro país. Esto podría ayudarnos para entender mejor a la nación y darnos cuenta de que en algún momento va a tener vivencias de impacto y que sus acciones y decisiones también, porque Escorpio rige mucho la materia energética, van a tener preponderancia en la economía mundial, y también su parte espiritual puede ser transformadora. Recordemos que Escorpio es un signo de transformación y regeneración, pero también de profundidad espiritual, de comprensión de lo que está más allá de lo evidente. Entonces, todo país que tenga ascendente Escorpio va a experimentar momentos de cambio y de renovación profunda que le llevarán a cambiar de identidad. Así que veremos cambios trascendentales en el comportamiento de su gente y en las relaciones con otros países. Puede haber un impulso hacia la evolución, al progreso a través de la superación de obstáculos y de conflictos importantes, que es lo que se está dando ahora en Venezuela.
Se podría decir que cada vez que Marte, el Marte de Venezuela, se ve comprometido por algún tránsito importante, puede haber transformaciones profundas e importantes para la identidad del país. El Sol de Venezuela está en Cáncer, en casa 8, pero la Luna está en oposición y es además el dispositor del Sol, porque rige a Cáncer. Y además, esa Luna está en exilio, porque está en el signo de Capricornio, en la casa 2 de la Carta de Venezuela. Cuando el Sol y la Luna están en oposición en una carta astrológica de un país, esto crea una energía de polaridad y de contraste. Esta oposición sugiere que la nación puede experimentar tensiones internas o conflictos entre su liderazgo o gobierno y la vida ciudadana. Será difícil mandar para el pueblo o por el pueblo. Esta configuración puede manifestarse de diversas formas en la vida de un país. Por un lado, puede indicar un desafío para encontrar un equilibrio entre las necesidades individuales y las colectivas, lo que puede generar conflictos internos en la relación con la identidad nacional y las expectativas económicas del pueblo en sí. Hasta la importancia de cómo se pueden superar compromisos internacionales con respecto a los nacionales puede causar roces, porque se puede sentir que se le presta más atención a lo de afuera que a lo de adentro. Puede llevar a una sensación de dualidad o de conflicto entre el poder político y la sensibilidad de la sociedad hacia sus necesidades y sus problemas. Hay muchos aspectos interesantes en la carta, pero obvio no podemos expandirnos mucho por el tema de interés que son las elecciones. Solo les voy a pedir que recuerden estos aspectos planetarios que a continuación voy a destacar. En principio, donde está el punto del infortunio de la Carta de Venezuela, se da una relación energética importante que al tocarse va a dar acontecimientos que van a ser sustantivos en la vida del país. Como se ve, este punto del infortunio está en Libra. En astrología, el punto del infortunio, también conocido como la parte de la ruina o la parte de las Vinens Gandanta, es un punto sensible en una carta natal que se calcula a partir de la posición de la Luna y el Sol. Este punto suele asociarse con situaciones de crisis, dificultades y obstáculos en la vida de la sociedad. Se cree que el punto de infortunio indica áreas de la vida donde el país puede experimentar desafíos, crisis existenciales o situaciones desfavorables. También puede representar conflictos internos o patrones negativos que el país debe enfrentar y transformar para lograr un crecimiento económico y cultural. Es importante que la interpretación del punto de infortunio debe hacerse considerando los tránsitos que pueden afectarlo. Y si un gobernante tiene planetas en su carta que por sinastría tocan este punto, pueden detonar situaciones delicadas para el país. Hugo Chávez, por ejemplo, tenía Neptuno y Saturno estimulando el punto de infortunio de Venezuela. Eso no quiere decir que una persona que haga aspecto con sus planetas, con el punto del infortunio de su país, sea mala persona. Solo significa que se ocupa cargos preponderantes que van a generar aprendizajes fuertes para ese país. Otro aspecto que quiero que evalúen es que el Sol de Venezuela hace un gran trígono con planetas como Urano en la casa 12, que nos habla de los karmas que van a estar sesgados por una búsqueda de igualdad y libertad, que se dio claramente en la época de la independencia, siendo Venezuela la punta de lanza para la libertad de toda la América del Sur. También tenemos un Plutón haciendo parte de este trígono grande que está en la casa 4 en conjunción con el nodo del karma de Venezuela, hablándonos de una transformación radical de las raíces de Venezuela, o sea, donde realmente el poder
La hegemonía de Venezuela está en sus propias raíces culturales, en todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no?, del origen del país. Estos planetas que se activan por tránsito en una revolución solar nos estarían advirtiendo de cambios trascendentales para el país. Quedemos por ahora con estas evidencias astrológicas y pasemos ahora con esta comprensión a la revolución solar de Venezuela para este 2024. En principio, lo más notable es la oposición por tránsito de dos planetas muy importantes dentro de la carta natal de Venezuela en su ascendente, Urano y Marte, natales en oposición a Urano y Marte por tránsito. Esto es algo asombroso, supremamente poderoso y se va a hacer sentir energéticamente para el país. En el contexto de la astrología mundial o la astrología de los países, la oposición de Marte con Marte y de Urano con Urano en una carta natal de un país puede representar tensiones, conflictos internos, rivalidades y luchas de poder de gran envergadura dentro de esa nación. Esta configuración astrológica sugiere una dinámica de confrontación y agresividad que podría manifestarse en la política interna y en la política externa de nuestro país. Esta oposición puede indicar posibles tensiones políticas serias, revueltas sociales, confrontaciones con otros países y puede manifestarse en una tendencia hacia la hostilidad en la política nacional, así como un enfoque militarista en la política exterior del país. Además, la oposición de Marte en la carta natal también puede reflejar desafíos en el manejo de la violencia en la sociedad. Esto puede traducirse en problemas de seguridad interna, protestas masivas o disturbios civiles significativos. Por otro lado, Venus en tránsito hace una conjunción con el punto del infortunio, muy cerca del Sol de Venezuela. Es un punto de vulnerabilidad económica y además indica problemas en las relaciones diplomáticas externas. Al darse esto en la casa 8 de Venezuela, el tema de restricción y sanciones podría recrudecerse. Venus también representa el liderazgo femenino, que en términos generales no pareciese estar bien aceptado. No obstante, depende de la carta individual de cada aspirante a la presidencia. Aprovechamos entonces para ver la carta de María Corina Machado. En su caso, no vi en las redes datos confiables de su hora de nacimiento. Y aunque hay otros protagonistas en las elecciones, se podría decir que ella es también la protagonista de lo que sería toda la oposición venezolana. Así que leer su carta nos puede dar, obviamente, información muy importante. Su hora natal no está expuesta públicamente ni claramente, me imagino que obvio por cuestiones estratégicas durante estas elecciones. Sin embargo, podemos aplicar un método que es muy conocido por todos los astrólogos cuando no se conoce la hora natal. Existen muchos métodos de rectificación horaria, pero para esto no se requiere aplicar el niundar ni ponernos a hacer tránsitos planetarios de eventos específicos, sino más bien vamos a hacer coincidir el Sol con el ascendente y así vamos a conocer, como sabemos su fecha de nacimiento, los tránsitos más importantes que tuvo María Corina cuando nació. Ella nació el 7 de octubre de 1967. Así que ese dato es fidedigno y podemos hacer una sinastría con su carta y la de Venezuela a través de este método. Ok, observen estos aspectos que son contundentes. El punto del infortunio de Venezuela cae sobre el nodo sur de María Corina. Está a 10 grados de su Sol, un orbe que se admite como conjunción por ser una luminaria la que está comprometida o la que está implicada en el aspecto. Así que si llega a presidir el país, no la tendrá para nada fácil. Además se advierte en la carta de María Corina por su Sol en Libra y Saturno en Aries, que en su vida tendrá que enfrentar grandes injusticias
y podría ser víctima de la violencia, cosa que ha vivido antes en su vida política. Y si vemos su punto del infortunio que está haciendo esta sinastría con Mercurio, Venus y Júpiter de Venezuela, implicaría que para ella será una época de grandes dificultades si llega a abordar un liderazgo importante para la nación. Notemos la figura de cuadrados en rojo, donde se nota aspectos de cuadratura acentuados, lo que también implica obstáculos fuertes para lograr sus metas con el país. No obstante, recuerden que los planetas no niegan nada, solo marcan circunstancias de desafío francas, tal vez a veces muy impenetrables. Sin embargo, nada que no se note en la vida real ha sido para María Corina fácil. Y como vemos, ella tiene una persistencia que se la da ese Saturno en Aries y una continuidad. Para el día de las elecciones, la luna estará en conjunción con la rueda de la fortuna. Este evento es muy positivo para el pueblo de Venezuela, que además marca un apoyo internacional importante por estar en aspecto con los planetas de la casa 7. Y Venus está cerca del medio cielo en Leo. Otro aspecto que marca cierto liderazgo femenino. No obstante, Mercurio está tocando a Lilith, la Lilith de Venezuela. Lo que vamos a tener es una comunicación directa, pero intensa y tal vez muy provocadora. La rebeldía y la confrontación serán desafiantes y estarán a la flor de la piel, y pueden suscitarse eventos de confrontación franca. En realidad esto ya no se trata de quién va a ganar las elecciones, se trata de las consecuencias de quién las gane. Y aunque el país pasa por un estado de lasitud, después del 5 de julio las energías cambian y la situación parece tomar matices violentos. Y eso solo ocurrirá bajo un escenario de mucha inconformidad o de rechazo a los acontecimientos que están por venir o a los resultados electorales. Esperemos que los adversarios se respeten, porque algo bueno hay en el retorno de Júpiter natal de Venezuela, que anuncia justicia y expansión de conciencia social. Y esto puede decir que en este nivel o en este ciclo planetario hay mayor visión de la población acerca de lo que quiere y de lo que necesita, mucho más que en otros tiempos. Pero se da en un entorno energético muy álgido. Desde mi óptica astrológica, ninguno realmente de los candidatos que están en la palestra para estas elecciones tienen cartas compatibles o muy empáticas con Venezuela. Se podría decir que son cartas que no son del todo fuertes y que tienen puntos muy vulnerables para realmente ser unos ganadores contundentes. ¿Será que esa oposición de Urano traerá una sorpresa? Me preocupa mucho ese Marte en oposición que normalmente representa a militares. Esperemos que todo sea por el bien de Venezuela, pero como yo veo las cosas, esto no termina hasta que se termina, y hay tal vez situaciones y personajes que van a ser protagónicos que todavía no hemos descubierto y que están por verse. Ese es mi modesto análisis para esta temporada de la Revolución Solar de Venezuela. Preparémonos porque creo que vamos a vivir situaciones de mucha tensión política, pero también aprendizajes que van a ser cruciales para la evolución del país. Gracias por su atención.